La primera pregunta es, ¿cómo nació Crónicas de Mapu? Crónicas de Afmapu. ¿Cómo nació? Ya, Crónicas de Afmapu nació un día que estaba analizando The Walking Dead y estaba pensando en la cantidad de personas que se necesitan para crear una nueva civilización y lo que tendrían que hacer estas personas para crear una nueva civilización. Así que de ahí empecé a crear como un mundo en el que tuviesen que estar los chilenos en esta situación, en una situación extrema en la que tuvieran que partir de cero. Y ahí empecé a crear como el mundo posapocalíptico primero. Y después empecé a crear la circunstancia, cómo se haría este mundo, la forma, el fondo, y después imaginarme este nuevo mundo, esta nueva civilización. ¿Qué pasaría con los mapuches si se acaba el mundo tal como lo conocemos? Y la respuesta siempre era que los mapuches seguirían siendo iguales como son ahora. Y siempre he planteado la tesis de que si nosotros nos fijamos más en los pueblos originarios que sobrevivieron siglo tras siglo, milenio tras milenio, de la misma forma, creo que podríamos encontrar la respuesta a la sobrevivencia con todos los problemas que tenemos hoy en día, de ecológicos principalmente. Así que los veía como un ejemplo a seguir para estas sociedades. Entonces, en este cuestionamiento de cómo sería una sociedad en Chile después de que ya se acabara todo en un mundo posapocalíptico, siempre la respuesta estaba en la cultura mapuche. Y de ahí nace la idea de crear AFMAPU, basada en esta cosmovisión y en estos ideales, y también al mismo tiempo ir entendiendo cómo las sociedades se van destruyendo, se van viciando o va desapareciendo ese ideal tan hermoso con el que comienzan en un principio. Y así convertirlo como en una analogía con Chile igual, porque Chile igual es un país bien nuevo y también comenzó con ideales muy bacanes y ahora están pasando cosas que no son tan bacanes. Así que para cuestionarnos y entender eso, ¿por qué pasa? Así que eso, por ahí nace Crónicas de AFMAP. Bueno, al principio la primera parte, Neoplasia, era como tratar de mostrar un Chile que estaba dormido, un Chile que no se da cuenta de las cosas que pasaban internamente, como estar viviendo el día a día a pesar de las cosas malas que pasaban, a pesar de los abusos que ocurrían. Entonces, Neoplasia como que muestra un poco eso, como un Chile donde la gente no está clara en la circunstancia en la que está y lentamente empieza a descubrir la verdad sobre su realidad y empieza a tratar de actuar en favor de un mejor pasar, un mejor futuro, una mejor vida, o encontrar la verdad, etcétera. Después terminé de escribir Neoplasia y ya tenía pensado lo que iba a ocurrir en Diatomea, que es la novela que estoy escribiendo ahora, y vino el estallido social, y fue igual como un poco tenebroso todo porque muchas cosas de las que había descrito o había pensado que podían ocurrir en Chile ocurrieron. Y también me cambió eso toda la historia y la línea de la historia de Crónicas de AFMAPO, así que ahora reestudiando el tema con la realidad actual, he encontrado otros patrones que son importantes de exponer y estoy trabajándolo en Diatomea. Y no les cuento más porque Diatomea todavía no sale. Al principio no me sentía nada bien, porque igual estaban ocurriendo cosas feas pues, en Chile, feas, como desapariciones, asesinatos, eh, las mutilaciones de los que estaban protestando, de los ojos. Así que no, al principio sentí harta angustia, harta tristeza.
y como que sentía que lo que había escrito, algunas cosas estaban ocurriendo, no me sentía como muy feliz por eso, sino que era como que lata, que fome, como que no, sentía un poco como que no había alcanzado a publicar el libro para que ciertas cosas no ocurrieran, o como que sentía que no había hecho lo suficiente dentro de mi gestión como escritora para evitar eso. Y después, cuando ya el tiempo empezó a pasar y uno empieza a analizar las cosas menos desde la emoción, eh, empecé a sentir que ya que estaba bien hecho mi trabajo, porque estaba haciendo un trabajo bueno, que igual iba a poder servir en algún momento, que iba a ser difícil que me creyeran que lo había escrito antes, eh, pero pero sí ya como que sentí un poco como que la labor no estaba tan mala, y planteármelo de nuevo todo lo que estaba haciendo para que sirviera de verdad, pues, para que sirviera de verdad, pero ahora en otro contexto, en otro plano, en un plano más real. Así como que el libro le sirva a esta revolución o a este despertar, como quieran llamarle, y que ojalá los libros se lean y puedan ser un aporte para todo lo que está ocurriendo y para crear una sociedad mejor. Eh, bueno, en la ficción, en mi novela, pongo dos lineamientos que siempre los he visto, percibido a través de la historia, que es, por una parte, una tendencia hacia el imperialismo, estas sociedades que quieren que todas las otras sean iguales a ellos, o abarcar la mayor cantidad de territorio posible, o que su cultura sea la que se imponga a los demás. Y ese lineamiento, esa tendencia es la que nos tiene mal, esa es la que nos tiene mal como sociedad. Hoy día ya no podemos negarlo más, porque ya con todo lo de la pandemia sabemos que estamos mal. Y veo otro lineamiento que es, de la gente que tiene ideales y tiene ganas de vivir tranquilos, en comunión con la naturaleza, eh, cultivando sus propias cosas, qué sé yo, comiendo cosas naturales, no interviniendo en el hábitat de los animalitos, y también que tienen ganas de vivir en calma con otras sociedades, crear vínculos con otros países, pero vínculos de paz, más allá que, de vínculos económicos, sino que vínculos culturales, donde hayan puntos de encuentro, se creen redes, organizaciones que se unan o que puedan, armar como acciones, pero horizontalmente. Entonces veo que esa tendencia, ese lineamiento es el que personalmente a mí me gustaría que ocurriera, y ojalá que nuestra sociedad en la vida real también lleguen a eso. Por lo menos yo sí tengo claro que la ficción, ese es el lado bueno, y ese es el lado que me gusta mostrar, como potenciar, dentro de los personajes, pero sí es una pugna como eterna, como que en algunos momentos se superpone una idea, una forma, y en otros momentos se superpone la otra y después la otra, y así. Entonces son eras, son tiempos que se van como superponiendo unas con otras, pero lo que sí veo es que, estamos en un momento muy clave de nuestra existencia como humanos, y que hemos puesto en juego la misma existencia de nosotros y de los animales y de la naturaleza, y que estamos como ya al límite. Entonces sí me gustaría que la tendencia hacia una visión más armónica, eh, menos acaparadora, menos ambiciosa, pudiera superponerse ahora en la sociedad real. No lo sé. Al final no lo sé. Mi personaje femenino nunca son como es que no se puede estereotipar. Si no podía estereotipar, pues no. ¿Qué son? ¿Su género es femenino? Porque. O porque, no sé, porque se enamoran de hombres. O es femenino porque su forma de actuar. Es,
o porque nacieron mujeres. Yo creo que eso es como la tónica de mi libro, como que no existe un estereotipo de mujer y tampoco existe un estereotipo de hombre. Los personajes simplemente son independientes de si son hombres o mujeres, son nomás, son. Entonces, algunas personas pueden encontrar esto como que sí, como decir, oh, este libro es feminista porque las mujeres hacen cosas que no suelen hacer, o porque ella, Caterina Yanien, es una líder o es el héroe. Pero yo no encuentro que sea que tenga ese propósito de mostrar una faceta diferente de la mujer, sino que simplemente es un personaje que nace circunstancialmente a partir de todas las cosas que le han pasado, quiero decir, o sea, le suceden un montón de cosas, tiene que enfrentarse a un montón de cosas, y esos sucesos que le van ocurriendo la van formando como persona a ella, y la van construyendo como persona. Pero podría perfectamente haber sido un hombre, porque si le hubiesen pasado esas mismas cosas, habría ocurrido todo de la misma forma. Entonces, creo que de eso se trata, como la postura de mi libro en cuanto al género o la identidad sexual de mis personajes, como que no está construido con una intencionalidad, sino que los personajes van naciendo y surgiendo por los hechos que ocurren y las acciones que le suceden a ellos. Entonces, sí es bacán, pues bacán que sea mujer, la Caterina Yanien, y podría ser como un estandarte de feminismo tal vez, pero me interesa más que eso, me interesa que exploremos el por qué ella es así, el por qué hace lo que hace, por qué le pasa lo que le pasa, y los personajes que son masculinos, los que son hombres, digamos, también, como que no hay mucha injerencia de género en los hechos que ocurren en mi novela. Como que no tiene mucha importancia, como que pasa a segundo plano. Y tampoco me siento como con autoridad para decir qué es femenino y qué es masculino. Y yo igual creo que eso está representado en el libro, está muy representado en el libro porque los personajes no tienden a tener una visión estereotipada de hombre o mujer, simplemente son. Y yo creo que eso igual es, de cierta manera, bajo mi concepción de lo que es feminismo, que es que queremos equidad, que todos tengamos los mismos derechos para todo, que no haya un género que esté en desmedro de otro, que yo entiendo eso que es el feminismo. Creo que en ese sentido sí se puede ver que es feminista el libro. Bueno, en el tema como épico de Crónicas de Afmapu, y que es bastante épico en muchos sentidos, me inspiré específicamente en Tolkien, ya en El Señor de los Anillos, es como uno de las grandes inspiraciones que tuve para Crónicas de Afmapu. Pero siempre he sido fanática de todos los programas de historia de guerra. No es que me guste la guerra, sino como que cuando uno ve la guerra y ve a la gente morir, ve a la gente inocente morir, o jóvenes de 19, 20 años que van con un ideal a morir, entonces uno se pregunta, ¿por qué ocurre eso? ¿Por qué? ¿Por qué la gente decide hacer eso? ¿O por qué está en esa encrucijada? Y todas esas preguntas siempre me llamaron mucho la atención y quería entender y comprender. Entonces, cuando, no sé, uno lee El arte de la guerra, por ejemplo, también ahí aparecen respuestas a eso. ¿Por qué ocurre? ¿Por qué se tienen que hacer?
como que somos historiadores y aficionados con mi papá de la Segunda Guerra Mundial, del Imperio Romano, y tengo mi mente fecunda, llena de documentales y documentales de guerras. O sea, si en algún momento estoy viendo el History Channel, es para ver la Segunda Guerra Mundial en colores, o ver las estrategias de guerra de tal y tal, o cómo se expandió el Imperio Romano, qué pasó ahí, qué pasó con los germanos y así. Siempre me llamó mucho, mucho eso la atención. Igual hay algunos momentos específicos de batallas que están inspiradas en Lev Charú, en los mapuches, igual como la araucana, está inspirada en los mapuches, así. Entonces hay hartas estrategias de guerra que puse en el libro, que las aprendí de Lev Charú, que era un gran estratega, era un gran estratega y conocía bien el territorio, incluso tan importante como Napoleón. Así que también está muy inspirado en eso, en cómo este pueblo originario, con recursos muy distintos de los conquistadores, pudo defenderse y resistir y resistir y resistir por tanto tiempo. Influencias como aprendizaje sobre la cultura mapuche, los libros de ciencia ficción y libros maravillosos que leía, principalmente El Señor del Anillo, y también como inspirado en un sinfín infinito de documentales sobre guerra. Eso, que me encantan. Siempre he tenido la inquietud de comprender por qué a las mujeres las catalogan siempre de distintas maneras. Las mujeres son así, las mujeres hacen esto, las mujeres tienen que hacer esto, las mujeres tienen que decir lo otro. Y como que no le encontraba mucho sentido a crear una mujer como tenía que ser. Entonces, Verónica es un personaje que encierra las características de una persona normal, ya así como una persona que tiene miedos, que tiene frustraciones, que tiene angustia, que le ocurren situaciones que no sabe sobrellevar. Una persona normal, no es ninguna heroína, no hace nada del otro mundo que la haga ser magnífica, sino que es una persona con defectos, como situaciones que le ocurren a ella, le afectan y eso trae consecuencias. Y ahí yo pensé mucho en Madame Bovary, por ejemplo, en Jane Eyre, en personajes femeninos que no estaban preocupados de encasillarse en un estereotipo femenino. Y quise poner a este personaje en un contexto atemporal para poder buscar la esencia de su ser. Entonces, Verónica está en una época, tiene marcas de esa época, pero después viaja a otra época y en esa otra época es ella misma, pero con otro estímulo, con otro contexto, y ahí vamos recién perfilando y limpiando y entendiendo cómo es ella, cómo es esta Verónica. Entonces, yo diría que creé a Verónica con el afán de hacer un experimento, con el afán de hacer un experimento. Y resultó algo bien singular porque muchos de los lectores varones que he tenido, algunos me han dicho, ay, sí mostraste cómo realmente son las mujeres. O me dicen, no sé, o mujeres lectoras también que dicen, no, es que la Verónica me cae mal y cosas así. Entonces yo creo que igual fue un experimento y resultó súper entretenido e interesante, porque igual hay cercanía con los lectores, porque las personas somos así, pues tenemos defectos, tenemos cosas buenas, cosas malas, nos equivocamos y de repente hacemos puras chambonadas nomás, pues. Hacemos puras cosas de acuerdo a la emoción que tenemos en el momento
y vamos por ahí. Entonces, es curioso cómo hacer una novela que todo el peso de la historia cae en ella, en Verónica, pero la Verónica no tiene características especiales, más que algunas cositas bonitas o cositas bellas que le puse por ahí, pero para que tuviera ese tono sobrenatural que tiene la novela. Entonces, Sebastián está inspirado un poco en eso, mis primos que son de apariencia muy correctos y todo, y se preocupan mucho de vestirse bien, pero siempre con un estilo. Y son artistas, son músicos, son creadores todos, y son espíritus libres. Entonces, en eso está inspirado Sebastián, que es un personaje bien particular también de la novela. Y Leftraro está motivado por un amigo mío del sur, de Victoria, que no puedo decir el nombre, pero está motivado por él porque cuando lo conocí tenía 17 años y es mapuche de tomo y lomo. Como que está la cultura mapuche como que vive dentro de él. Como que él es la representación máxima de la cultura mapuche. Entonces, habla mapungún, tiene conocimiento, se dedica a hacer cosas como, se dedicaba a hacer cosas como de fuerza, de corporales, pero al mismo tiempo muy intelectual, con mucho conocimiento. Y tenía solo 17 años, pues. Entonces él me motivó a crear a Leftraro. Y le puse Leftraro pensando en Lautaro, para que la gente se supiera que el nombre original, real, de Lautaro es Leftraro, y también para poder representar ese concepto de Inche Leftraro, que es cuando va Leftraro con sus huestes ahí a pelear con Pedro de Valdivia y con todos los conquistadores, y grita Inche Leftraro. Y esa declaración del ser, de yo soy Leftraro, yo soy mapuche, es lo que yo quise representar con este personaje. Bueno, ahora mi amigo está ahora ya no tiene 17 años, tiene varios hijos, pero sigue siendo mapuche, viviendo como un mapuche así acérrimo. Eso quería mostrar con este personaje, que englobara todo esto, y que mostrara lo que es la esencia mapuche en todo su esplendor. Creí que escribir un libro que se ambientara en Chile sin hablar de la cultura mapuche no me parecía que tuviera sentido. Como que siento que la cultura mapuche está en nosotros, está en todos los días, está en todo lo que hacemos. Hay muchos aspectos chilenos, del chileno, que vienen de la cultura mapuche, y hay que mostrarlo, hay que evidenciarlo, hay que darle color, hay que mostrar esto, como exhibirlo. Y sentí también que podía ser una novela, podía ser una buena herramienta para mostrar esto, para que la gente viera que la cultura mapuche está entre nosotros, en el aire, se respira así todos los días. Y por otra parte, hacer un poco de justicia, como hacer un poco de justicia por todo lo que han sufrido, por todo lo que ha resistido el pueblo mapuche, que no tiene fin, porque hasta el día de hoy se sufre, hasta el día de hoy se cometen graves injusticias, asesinatos, muchos asesinatos que han quedado ahí en la bitácora de los abusos. Y también quería que hubiera una toma de conciencia de todo eso. Aparecen hechos reales en las novelas, las tres, hay hechos reales,
de sucesos fuertes que han pasado, y hay otros que son ficticios, pero que tratan de englobar como más o menos todo lo que pasa en la Araucanía. Así que lo sentí muy natural, muy normal escribir sobre la cultura mapuche si estaba hablando de Chile. Y por otro lado sentí que era como un deber hacerlo, una necesidad. Si estaba escribiendo tenía que hablar sobre la injusticia y el dolor que existe en el territorio donde vivo. Y, y por último, para dar un legado a mi hijo que es mapuche, entregarle una especie de legado, una novela, un libro, algo que está ahí escrito para que no pase nunca al olvido, para que quede grabado la cosmovisión mapuche. O sea, traté de representar lo mejor posible, pero de forma bien, como realista, mostrando cómo es nuestra realidad, y por otro lado con explicaciones para que el chileno comprenda, lo pueda ver, lo pueda entender y también pueda aprender. Ahí fue difícil, fue una investigación larga, de harto tiempo, pero tenía ganas como de explorar en eso, como en un afán de mezclar varias culturas, como tratando de hacerlo bien, cosmopolita, o tratar de mostrar que a veces la esencia humana está de la misma forma representada en distintas culturas, o que la mitología de uno no es tan diferente de la mitología de otros. Así que hice como una ardua investigación y fue difícil escribirlo. O sea, afortunadamente tengo una amiga que tiene mucho conocimiento sobre estudio arábico y de historia egipcia, y que me ayudó a corroborar las cosas que estaba contando, que tuvieran sentido, que tuvieran forma. Y, y después eso se transformó en la idea de que los chilenos también se dieran cuenta de que existen más cosas en el mundo, que el mundo está inexplorado por nosotros los chilenos, estamos muy encapsulados aquí en este país, que nos falta explorar y aprender más de otras culturas. Por muy lejanas que parezcan, pueden ser igual algo que podamos, con lo que podamos identificarnos, podamos encontrarnos. Y lo de la alquimia específicamente, lo de la alquimia, me acordé mucho de Cien años de soledad y de las ideas que tenían ahí de crear hielo, descubrir la alquimia y todo eso. Y esas cosas se me quedaron muy grabadas en la mente cuando era adolescente y leía a Gabriel García Márquez. Y ahí quise como darme un gustito ahí, explorar un poco eso. Pero al fin y al cabo, la mitología que trato en el libro en esa parte está más inspirada en la cultura egipcia, en los orígenes de la cultura egipcia, y en cómo desde ahí nace esta idea de la alquimia, pero o sea, las razones por las que ocurre todo lo que ocurre en fotosíntesis es ficción. O sea, es creado por mí, lo inventé, es ficción, pero está encasillado así en estas creencias. Así que fue entretenido, difícil, inexplorado. Todavía me falta aprender sobre eso. Y creo que lo otro de lo del viaje en el tiempo y todo lo que tiene que ver con el tiempo, que es como la razón por la que llegué a eso, al estudio de la alquimia, es que me llama mucho la atención la idea cíclica que tienen del tiempo muchos pueblos originarios y civilizaciones muy antiguas, que no ven el tiempo de forma lineal, sino que ven el tiempo de forma cíclica, como una espiral muchas veces, y eso me llama mucho la atención porque creo que igual, a pesar de que nosotros estamos como sujetos atrapados en un tiempo en el que vivimos, aún así tenemos el chance, la posibilidad de trasladarnos en el tiempo por medio de nuestra imaginación,
por medio de la creación artística, por medio del estudio de la historia. Nosotros podemos construirnos un mundo tal en nuestra cabeza, por medio de una pintura, por medio de una novela, por medio de una película, que nos permite a nosotros trasladarnos en el tiempo. Y yo creo que esa es una virtud que no la hemos sabido usar lo suficiente. El mapuche, por ejemplo, habla del pasado como si fuera presente, porque para ellos en su sangre está el pasado, la historia está en su sangre. Ellos son en vida lo que fueron sus ancestros, pero no lo ven como algo lejano pasado que quedó atrás, sino que ellos son eso. Entonces siempre van a hablar del pasado en presente. Y eso a mí como me voló el cerebro, esa idea de comprender que en nuestra sangre está nuestra historia. Y yo creo que basé toda la mitología de fotosíntesis en eso. Y también de las novelas que están saliendo ahora, Crónicas de Afmapu, también está inmerso eso, aquello del tiempo, de la génesis, de la genética y la sangre y todo lo que nosotros llevamos dentro, que no lo podemos como cercenar, no lo podemos sacar de nosotros mismos, que nuestro pasado vive en nosotros. Y eso quería representarlo por medio de este artificio, de la alquimia, con la idea de que no era un objeto lo que se estaba tratando de conseguir con la alquimia, sino que era que el mismo ser humano fuera esta cápsula que encerrara todas las virtudes de su pasado. El libro que me costó más escribir de los tres fue Simbiosis. Primero porque había que unir el pasado, el libro anterior, quise decir, con el libro que venía, y todo tenía que tener coherencia y sentido, y no se me podía ir ningún dato, ni siquiera de la ropa de los personajes, ni nada, porque hay escenas que se reconstruyen, hay momentos que continúan. Entonces ese me costó un montón escribirlo. Y es curioso porque al mismo tiempo es el que me gustó más escribir, porque la parte de la historia de Simbiosis es la que a mí más me apasiona. Entonces fue complejo porque yo estaba apasionada escribiendo una parte así, como está sucediendo esto, y de repente, chuta, pero esto tengo que conectarlo con lo que viene después y con qué ropa andan. Entonces, cuando escribí Simbiosis tenía que tener la ropa, los lugares, los hechos, los cronogramas, todo junto a mí, para yo poder escribir con libertad y con pasión, porque si se me olvidaba un dato, lo encontraba aquí, se me olvidaba otro, lo encontraba aquí, porque ahí no me podía equivocar en nada. Y ese fue el más difícil de los tres. Y el primero me costó solo porque tenía miedo de escribir un libro, porque ya había escrito uno anteriormente, no me había ido bien en la editorial, o sea, no se publicó, y tenía miedo. Entonces fotosíntesis lo quería hacer bien, y entonces cada paso que daba en el libro lo volví a leer, lo volví a revisar, lo volví a leer, lo volví a revisar, y así era como sin fin. Y el último ya lo escribí tranquila, relajada, contenta, y creo que es el tercero el que me quedó mejor escrito de los tres. Y no puedo decir nada más porque si no los voy a spoilear. Eso. Me acuerdo del momento exacto en que empecé a hacer eso. Como que tenía armada ya algunas partes de este árbol genealógico en mi cabeza y en algunos cuadernos, libros por ahí, pero estaba en la playa escribiendo Simbiosis con mi amigo Camilo, con mi prima Francisca, y estábamos viendo Lady Oscar. Y entonces dije, ya voy a escribir, tengo que avanzar un poco, pero no puedo avanzar porque no tengo claro la línea genealógica todavía de los personajes. Así que pesqué una hoja en blanco que tenía, y ahí empecé a anotar los nombres de todos y a conectarlos a todos, y por qué estaban conectados, y qué pasó con ellos, y por qué sucedió lo otro, y poner la fecha y los tiempos.
Y lo estaba haciendo ahí como en un estado como de enajenación, así como que llega un momento que tengo toda la información lista en mi cabeza y la tengo que derramar. Y, y Camilo me dice, no, que yo estaba loca, por lo que estaba haciendo. Y yo creo efectivamente que sí estaba un poco loca y que sí hay que tener un poco de locura para poder estar en esos estados como de nitidez mental en la cual se producen esas creaciones que al final es tanto lo que uno trabaja para lograr eso que cuando uno lo hace, uno siente que se lo están dictando. Eso, como que sentí que me lo estaban dictando.